Entonces, sabemos que para manejar escalas en AutoCAD tenemos que nosotros primero hacer el dibujo, ¿no?, en el model, y ese dibujo asumir una determinada escala, ¿no? Intrínsecamente uno va a decir si lo que yo estoy haciendo está en metros, en milímetros, en centímetros, decímetros, pulgadas, pies. ¿Entienden? Como nosotros estamos haciendo planos de edificios, de edificaciones, lo más común es asumir que las medidas que estamos ingresando pues están en metros, ¿ya? Están en metros. Entonces, la escala vendría a ser la relación entre lo que está, el tamaño de los objetos impresos y el tamaño real, ¿no? La relación entre el tamaño real y el tamaño de los objetos impresos. O sea, la escala es la relación entre lo real y lo que está en el papel, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero imprimir a escala la planta de una casa, dibujada en centímetros, ojo, centímetros, la escala 1 en 100 indica que 1 centímetro en el dibujo en realidad son 100 centímetros en el papel, en la realidad, digo. ¿Ya? Entonces, la escala sería 1 en 100, o sea, un centímetro va a ser en el papel, y en la real lo que estoy representando sería 100 centímetros, o sea, 1 metro. ¿Ya? Entonces, el tamaño del dibujo en cada una de las ventanas gráficas respecto al tamaño de la presentación establecerá la escala a la que el dibujo se va a imprimir. ¿Miren? El tamaño del dibujo en cada una de las ventanas gráficas respecto al tamaño de la presentación establecerá la escala a la que el dibujo se va a imprimir. Quiere decir, la escala a la cual yo hago el dibujo es esta ventana del model, ¿ya? Esta es la ventana del model. Y en el layout yo voy a representar el dibujo, pero escalado, ¿ya? Eso es lo que quiere decir este párrafo de aquí. Dice aquí, no se podrá ajustar el zoom en tiempo real en la rueda del ratón, sino que habrá que establecer un factor de zoom adecuado, el cual se indica mediante un valor seguido de los caracteres XP. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos esta ventana que se llama Viewport. Ya vamos a hablar más adelante de este comando. Si yo hago doble clic en el layout, en esta ventana, miren, voy a hacer doble clic y automáticamente me da, digamos, me abre un ingreso, un portal al dibujo que está en el model. Y yo puedo acercar o alejar con el zoom del mouse, ¿no? Con el scroll del mouse. ¿Se dan cuenta? Yo puedo centrarlo de manera aproximada, miren. Pues prácticamente mediante el mouse yo puedo escalar el dibujo, pero no voy a tener una escala exacta, sino una escala aproximada, ¿cierto? Pues mire, acá tengo el model y en el layout tengo esta ventana que es un viewport, ya se denomina viewport, que nosotros lo vamos a llamar un portal que conecta esta ventana de diseño con la ventana del modelo. ¿Ya? Entonces, en el modelo tenemos el dibujo a escala natural, y aquí tenemos ya nuestro dibujo, pero a una determinada escala. Entonces, si hacemos doble clic dentro de este portal, de este viewport, podemos nosotros, o hasta podemos editar el dibujo, miren, podemos seleccionar, podemos eliminar también, miren. ¿Ya? Pero no, la idea no es eliminar, sino solamente cuadrar el dibujo a la escala que queremos que salga ploteado, ¿ya? Pero aquí todavía no sabemos qué escala va a ser este dibujo. Entonces hacemos doble clic fuera y salimos del viewport. Entonces miren aquí, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que adecuar este dibujo a una determinada escala, y lo vamos a hacer con un factor de zoom, dice. O sea, el zoom que yo hago de forma aproximada con el mouse, tengo que aplicarle un factor de zoom. O sea, este factor al final me va a dar la escala a la cual debo seguirle los caracteres XP. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería el valor XP? Ya en AutoCAD, el factor de escala XP se calcula transformando la unidad en la que se ha dibujado a milímetros. Como nosotros hemos trabajado en metros, ¿se acuerdan? Hemos trabajado todo en metros.
un metro, ¿a qué equivale? A 1000 milímetros, ¿cierto? 1000 milímetros. Ahí está. Ahí está, 1000 milímetros. Entonces yo aquí voy a calcular cuál sería el factor de escala, ¿no? Por ejemplo, el factor de escala se calcula transformando la unidad, o sea, este valor, ¿no?, en la que se ha dibujado a milímetros. Aquí está transformado. Y la dividimos por la escala a la que se quiere imprimir. Entonces, miren, siguiendo esta fórmula, el factor de escala que yo voy a aplicar, ¿no?, a mi dibujo va a ser igual a la unidad del dibujo en milímetros, o sea, 1000, dividido entre la escala que yo quiero imprimir. Entonces la escala, digamos que quiero que salga una escala 1 en 50, entonces acá coloco solamente 50. Si fuera 1 en 100, ya, 1000 entre 100 sería. Entonces el factor de escala operando estos valores sería 1000 entre 50, sería 20, ¿no? El factor de escala que le voy a aplicar al dibujo va a ser 20 para obtener una escala de 1 en 50. Es una pequeña fórmula que vamos nosotros a emplear. Por ejemplo, si se ha dibujado en metros y se quiere imprimir a escala 1 en 50, justo el ejemplo que he hecho, el factor de zoom será el resultado de dividir 1000 milímetros, que tiene un metro, entre 50, que es la escala a la que se quiere imprimir. Por tanto, sería 20. Si se ha dibujado en centímetros, acá hay otro ejemplo, miren, si nosotros hemos hecho el dibujo en centímetros y se quiere imprimir a escala 1 en 50, entonces el factor de escala XP va a ser igual, un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 10, ¿no? Sería 10 dividido entre la escala que yo quiero que salga mi dibujo, entre 50. Estamos hablando de un valor de 0.2. ¿Ya? Solo para que quede claro la escala a la cual va a salir el dibujo, previamente tenemos que hacer un pequeño cálculo de esta manera. ¿Ya? Si se ha dibujado en centímetros y se quiere imprimir a escala 1 en 50, el factor de zoom será el resultado de dividir 10 milímetros, ¿no?, que tiene el centímetro, entre 50, que es la escala, lo que me da un valor de 0.20, 0.2. Entonces miren, acá se ha formado un cuadro, ¿no?, un cuadro con las distintas escalas y las distintas unidades en la cual yo puedo hacer un dibujo. En nuestro caso, podemos aplicar directamente con esta tabla o podemos calcularlo, ¿cierto? Por ejemplo, como nosotros hemos trabajado, ¿no?, hemos trabajado en metros, la tabla que usaríamos sería esta de aquí, ¿cierto? Esta tabla. Y si queremos, por ejemplo, escala 1 en 1, que salga el dibujo como tal, el factor de zoom sería 1000. Y si quiero una escala 1 en 20, el factor de zoom o XP 50. Pero ustedes pueden aplicar la fórmula y ya no hay necesidad de recurrir a esta tabla. ¿Ya? Eso lo hacen hasta en la mente, pueden hacer esa división. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros tenemos que apoyarnos de un comando que se llama viewport. ¿Ya? Este comando viewport va a ser un área rectangular, ¿no? Miren acá el dibujo, es un rectángulo, ¿cierto? Lo que aparece por defecto, comando viewport. Este comando es un área rectangular de naturaleza propia del ambiente de la hoja de impresión, del layout. Si se van aquí al layout, le va a aparecer esta ventana aquí, ¿cierto?, donde se puede visualizar lo dibujado en el espacio de modelado del AutoCAD. ¿Ya? Dentro de un layout se puede crear un viewport individual o se puede crear múltiples. Eso lo vamos a ver ya en la parte práctica, de acuerdo al tamaño del plano o del modelo creado, para consignar las vistas y detalles necesarios para entender la intención del diseño. ¿Ya? Eso ya va a estar
en función a cómo queremos que salga ploteado el plano. Una vez que se generan los viewports, estos se pueden cambiar en tamaño, propiedades y moverlos de ser necesario, ¿no? Como verán, miren, yo puedo seleccionar y el viewport yo lo puedo reducir, miren, lo puedo, ¿qué más puedo hacer? Lo puedo mover, ¿qué más? Puedo copiar el viewport y tengo ya dos viewports, ¿no? Miren, puedo editar, puedo eliminarlos y luego crear unos nuevos también, ¿ya? Entonces vamos nosotros a ir a la parte práctica y vamos a configurar la parte del un plano de arquitectura, ¿no? Este plano de arquitectura que hemos hecho, un pequeño plano a una determinada escala, ¿no? Un plano de arquitectura puede ser una escala 1 en 50, 1 en 100, ¿no? Depende de la magnitud del dibujo y bueno, también pues del tamaño de hoja con la que se cuente, ¿no? Vamos a, ¿quiénes tienen impresora? ¿Quiénes de ustedes tienen impresora? Ya los que tienen impresora van a comprobar si al momento de configurar este layout e impriman, efectivamente es la escala que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera parte de lo que es la configuración de el dibujo para ploteo.